Bienvenidos una vez más a Rincón Otaku, tu espacio dedicado al mundo del anime, manga y los videojuegos. Yo soy Andrés Benítez y en esta oportunidad te traigo un video dedicado a aquellos animes de demografía shonen más resaltantes a lo largo de este año 2019. Y tomando por supuesto las encuestas realizadas en los últimos meses. Sin más, comenzamos con los 10 mejores animes shonen del momento, y no olvides activar la campana de notificaciones para que recibas un aviso cada vez que subamos un nuevo video. ¡Aquí vamos! Beautiful Halo te trae la mejor ropa de anime para tu colección a excelentes precios y con envío gratis a todo el mundo con compras desde $29 y descuentos a partir de $49. Toda la información y enlaces de descuento en la descripción de este video. En el puesto número 10 tenemos al gritón de Asta con su Gremorio en Black Clover y su lucha en convertirse en el rey de los reyes en la magia. Bueno, o eso intenta. Pese a que Black Clover es el anime más descarado en copiar a otros animes como Nanatsu no Taizai, Naruto, Zatch Bell e incluso a Fairy Tail, el anime ha logrado una gran fanaticada en todo el mundo y más aún con el doblaje para habla hispana, portuguesa, italiana e inglés realizada por Crunchyroll. Realmente este anime está en la lista más por popularidad que por otra cosa, dado que no tiene mucho que resaltar, pues su animación es sumamente plana y con mucho reciclaje de escenas. Una de las cosas que se agradece es que no posee tanto relleno por ser un shonen del estudio Pierrot. Disfruta de Asta y sus amigos en su camino en convertirse en el Rey Mago en Black Clover, quien se ha ganado la posición número 10. Ahora nos vamos al puesto número 9 con Meliodas y sus pecados capitales en su intento infinito de salvar siempre a Elizabeth de un terrible final. El anime tomó mucha más fuerza este año tras el estreno de su segunda temporada en la plataforma de Netflix y de la emisión de su tercera temporada en menos de un año, a cargo del estudio de animación DIN. El anime a mi gusto personal es un shonen más que simplemente no me emociona, sin embargo no voy a dudar que sus batallas son excelentes y su apartado gráfico está mucho mejor cuidado que Black Clover y muchos otros animes shonen. Nanatsu no Taizai se gana la posición número 9 de este video. Seguimos con el anime que se ha ganado la posición número 8 en la lista y lo hacemos con la Brigada de Incendios, conocida como Fire Force, un anime cargado de una trama muy curiosa como lo es la combustión espontánea. Ese extraño fenómeno que hace que una persona sea capaz de emanar niveles de calor tan alto de su cuerpo hasta simplemente encender en llamas todo a su paso, incluyendo su propio cuerpo. Este anime ocurre en un mundo donde estos seres han evolucionado de seres primitivos que lo queman todo a personas con la habilidad de poder controlar este fenómeno y manipularlo a su antojo, sin llegar a perder el control, donde existe una unidad especial de bomberos que se encarga de estos particulares casos. El anime lastimosamente sufre una censura que fue impuesta poco después del estreno de su primer episodio tras los hechos ocurridos en el incendio del estudio de animación KyoAni, en donde fallecieron más de 38 personas, donde el anime ha tenido ciertos parones por cambios de escenas y censura. Sin embargo, eso no le quitó la popularidad al anime y se mantiene entre los favoritos. Nos vamos al puesto número 7 dentro de un orfanato en donde conocemos a Emma, Norman y Rei, tres chicos inteligentes muy bien educados en un orfanato con la esperanza de ser adoptados. En este mundo posapocalíptico, en The Promised Neverland, Emma, Norman y Rei terminarán descubriendo que nada es lo que parece y extrañas criaturas se hacen de sus cerebros al momento de dejar el orfanato, por el cual deciden buscar una forma de escapar y sacar a todos los niños del lugar y romper con ese ciclo escalofriante y de pesadilla. El anime es un shonen con altas dosis de suspenso y misterio, cargado de acertijos y estrategia que te mantendrá conectado a cada episodio. Ha sido un anime muy bien recibido por todos y muchos a la expectativa de su segunda temporada. The Promised Neverland se gana el puesto número 7. Seguimos con otro de los favoritos de la temporada de verano en la posición número 6, en donde Senku deberá encontrar la forma de regresar el mundo a lo que era antes, a la era tecnológica en la que se encontraba, antes de ser petrificada toda la humanidad durante 3000 años debido a un extraño fenómeno en Dr. Stone. Un shonen que se sale de los estereotipos y en donde su acción se centra completamente en la investigación y el conocimiento, para entender en cómo funcionan las cosas. Un shonen que te hará amar la ciencia y que se posiciona como uno de los animes revelación en cuanto a su estilo de contar y abordar el tema científico, tras un acontecimiento ficticio en donde la humanidad desapareció. Dr. Stone se ganó la posición número 6 de este video.
Ahora le toca a un anime que sin duda nunca deja de estar en una lista de shonen desde el momento de su salida en 1997, y que está en pleno auge de uno de sus arcos más importantes, y con el cambio de animación y estilo, One Piece se posiciona en el puesto número 5. Junto a Luffy, Sanji, Zoro, Robin, Nami, Usopp, Chopper, Franky y Brook, los Mugiwaras están reunidos en su meta de conseguir el One Piece y convertirse en la tripulación pirata más grande de todas. Y ya todos conocen de qué trata, así que pasamos al siguiente título. En la posición número 4 tenemos a Shigeo Kageyama, el joven chico que desea ser normal pero que le es imposible serlo, con su increíble y descomunal poder psíquico en Mob Psycho 100. El anime se convirtió en una de las mejores propuestas en construcción narrativa y espectáculo visual, sobre todo en su segunda temporada con sus episodios 4 y 5. Son sin duda una obra de arte, con una excelente animación. Vemos cómo Shigeo empieza a dominar y entender su poder para enfrentarse a una organización despiadada que pretende hacerse del control mundial. Mob Psycho 100 y sus increíbles peleas alucinantes, llenas de colores y secuencias animadas que te harán erizar la piel, se gana la posición número 4 en esta lista. El shonen que no es tan shonen, en donde vemos más sangre que otra cosa, y un grupo de personas intentando conocer más de las afueras de un gigantesco muro que los divide de los titanes. Shingeki no Kyojin se lleva la posición número 3. Luego del estreno de la segunda parte de su tercera temporada, el anime causó gran revuelo en la internet, sobre todo en el episodio número 54 del anime, que forma parte de esta segunda mitad de la tercera temporada, en donde ocurre un evento desgarrador. Ayudó a que el anime alcanzara un mayor rating y que su animación, como su historia y diseño de personajes, están a un nivel muy superior a comparación de un anime promedio. Además que su banda sonora ha sido uno de sus puntos fuertes desde su primera temporada, así que corre a ver las aventuras de Eren, Mikasa y Armin en Shingeki no Kyojin, y que pronto está por estrenar su cuarta y última temporada. Si aún no has mirado este anime, pues ve ahora mismo a verlo, y que se ha ganado la posición número 3 de esta lista. Ahora pasamos a la posición número 2 y nos vamos con la Academia de Héroes UA junto a Midoriya y Bakugo, con el apoyo de All Might en Boku no Hero Academia. Un anime cargado de dosis de acción y tensión, como también de momentos entretenidos y de diversión. Un anime que se volvió popular en cuestión de semanas, por su manera tan peculiar de presentar las batallas y de no extender los episodios más de lo debido, corrigiendo el no recordar ni abandonar una misma conversación en plena pelea una y otra vez, como pasa en muchos animes de este mismo género. Un anime que dentro de su cliché logra enganchar y que sus personajes son la clave, dado que empatiza rápidamente con cada uno de ellos. Boku no Hero Academia se coloca en la posición número 2, no solo por lo que ya es. A ver, es un anime de superhéroes, ¿a quién no le gusta? Sino también por su increíble cuarta temporada, que sin duda es una de las mejores. Y para cerrar con broche de oro, el anime considerado como el mejor shonen del año y votado por mayoría, lo hacemos con Tanjiro, Nezuko, Inosuke y Zenitsu en Kimetsu no Yaiba, también conocido como Demon Slayer, teniendo como gran fortaleza su animación, concepto, banda sonora y la recreación de secuencias inéditas que no están en el manga original. Tanjiro es un joven de montaña que se ve obligado a convertirse en un cazador de demonios tras la masacre ocurrida que casi mata a toda su familia, en donde la única sobreviviente del hecho es su hermana Nezuko, quien se convierte en un demonio, y Tanjiro buscará la forma de regresarla a la normalidad, por lo que decide convertirse en un cazador de demonios. Es un shonen con una historia bastante lineal, en donde el carisma de sus personajes son el mayor fuerte, excepto por Zenitsu. A él lo pueden dejar amarrado y con la boca cerrada, por favor. El estudio Ufotable es destacado por su increíble trabajo en las obras de Fate, y en esta oportunidad han hecho por primera vez un anime de demografía shonen, con un nivel de calidad que supera casi todo lo presentado en el año 2019 y en algunos años anteriores, donde en ningún momento hay una bajada de calidad y se mantiene a un nivel de películas animadas cinematográficas, donde el episodio que más emociones logró crear en muchos espectadores, incluyéndome, fue el episodio número 19, donde simplemente fue una pieza bien orquestada que removió todas mis emociones en cuestión de minutos, acompañado por una sólida y compleja secuencia de batalla, casi un plano secuencia, sin cortes, siguiendo los movimientos con la cámara. Un gran trabajo que ya se había presentado en episodios anteriores, pero que en esta oportunidad se realizó en una magnitud impresionante. ¿Y tú, qué
¿Qué opinas respecto a Kimetsu no Yaiba? Tengo un video dedicado completamente al trabajo realizado en este anime que te compartiré en la descripción por si deseas mirar y saber más sobre Kimetsu no Yaiba. Así llegamos al final de este video, espero lo hayas disfrutado. Déjame saber tus opiniones en los comentarios. Agradecimientos especiales a nuestros patrocinadores en Patreon, Jorge Rendón, Edward San y Josué Candray por el apoyo. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como Rincón Otaku LA en Instagram, Twitter y Facebook, y para los que deseen apoyarnos desde Patreon, en la descripción estarán todos los enlaces. Nos vemos en un próximo video. Y no olvides activar la campana de notificaciones para que recibas un aviso cada vez que subamos un nuevo video.